Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta feel good, baby. Oh, hey, hey, hey. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Semanario TV en esta primavera ya que empezamos a transitar. Antes de empezar, como siempre con los invitados, empezamos con los destacados, ¿no? Con lo que pasó con la presentación del presupuesto que hizo el presidente Javier Milei, inédito porque va él a presentarlo al Congreso de la Nación el presupuesto para el 2025. Y empezamos con este detalle antes de seguir con el desarrollo del destacado. Fíjense que todos los presidentes del mundo, generalmente orgullosos de ser presidente de su país, destacan que son presidente de tal o cual país. Sin embargo, el presidente destaca que es economista. Y vamos a la siguiente placa. ¿Por qué? Porque el presidente le termina pidiendo a las provincias un ajuste de 60.000 millones de dólares, cuando, por ejemplo, la consultora Politicón ya destaca que de las 24 jurisdicciones de Argentina, 22 ya tienen un superávit primario y secundario. Por eso es que el presidente tuvo que recalcular en esta, y acá lo tenemos en imagen con la motosierra, que es el símbolo que él usa para destacar los recortes y el ajuste, recalculando con el tema de las provincias, porque el propio presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Esper, tuvo que salir a aclarar que en realidad no eran 60.000 millones de dólares, sino que eran 20.000 millones de dólares. Parece muchísima plata, más aún cuando detrás de ese ajuste se esconde desocupación, pobreza arriba del 50% y un dato muy importante, ¿no? Más de 1 millón de chicos se van a dormir sin comer, por ejemplo. ¿Quién le salió a contestar? Digamos, de los gobernadores más importantes, fue el gobernador Puyaro de Santa Fe, que termina diciendo: preocupa que siga pidiendo esfuerzo a las provincias argentinas. Destaco, según la consultora Politicón, de las 24 jurisdicciones, 22 ya tienen un superávit, por lo menos en el primer trimestre de este año, primario y fiscal. Muy bien, dicho esto, le paso a comentar que para hoy vamos a estar hablando en el segundo bloque con el legislador de la oposición, el doctor Gregorio Maqueda, hablando del juicio político, de destitución que piden del ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Juan Pablo Quintero. Pero ya en el primer bloque vamos a estar hablando un poco de la política nacional. ¿Con quién? Con un gran analista político que trabaja con su padre, lo podemos ver en Canal 26 de Buenos Aires todos los domingos, con Roberto García, que es su padre. Vamos a estar hablando con Javier García, el doctor Javier García, hablando un poco de esta interna y un montón de cuestiones que aparecen en la agenda nacional. Javier, ¿cómo te va? Gracias por estar del otro lado, un gusto. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Muchísimos tópicos para empezar. ¿Te parece que empecemos por esta gran interna que hay en el partido oficialista, donde parece que son pocos, pero sin embargo se pelean mucho? Sí, sabes que antes te voy a hacer una pequeña agregado a lo que venías comentando recién vos. Esto que decías de las provincias, del recorte en las provincias, también hay que analizar un informe de la Fundación Pensar, que la lidera María Eugenia Vidal, pero la firma Mauricio Macri, que dice lo mismo que estás diciendo vos, que las provincias ya hicieron el ajuste. Claro, lo que pasa es que llama la atención un presidente, como le destacaba, digo, donde todos los presidentes del mundo se sienten orgullosos en su cuenta de X de poner presidente de tal o cual país. Sin embargo, Milei, que se jacta, es economista seguramente, sigue diciendo economista, pero es otra lectura que seguramente será para más adelante, porque él no se siente presidente a veces porque dice que es un topo dentro del Estado para destruir el Estado, ¿no? Pero quiero volver un poco, Javier, si me permitís. Sí. ¿Qué pasa con esta gran interna en el partido oficialista? Porque se supone que cuando estás en el gobierno buscas atraer adeptos, sin embargo, son pocos y se pelean mucho, ¿no? Bueno, en realidad eso, estás diciendo algo que pasaba hasta hace 10, 15 días. Me parece que La Libertad Avanza era casi una novela venezolana de poco presupuesto, en donde se peleaban, todos los días había un escándalo diferente.
Me parece que desde que esas famosas cenas que tuvo con Mauricio Macri, el propio presidente Javier Milei, la cumbre de la milanesa, la cumbre de la entraña, en donde parece que Macri lo convenció al presidente de que tenía que involucrarse en política, desprecia la política del presidente, pero lo convencieron de que tenía que involucrarse, que tenía que embarrarse, que tenía que arremangarse para ordenar la tropa, porque había perdido a una diputada Arrieta, había perdido al senador Poltroni, había los escándalos entre Limoine, Pagano, bueno, toda una sucesión de escándalos constantes y continuos. Bueno, Milei intervino y parece que por ahora hay calma. Recuperaron a Píparo, recuperaron a un diputado que se llama Oscar Sago. Entonces, si bien siguen los problemas, me parece que este involucramiento de Javier Milei, que corresponde, porque también para gobernar hay que hacer un poco de política, me parece que está por lo menos calmando las aguas y pasando la pelota a las internas que están por todos lados en la política argentina. Ahora parece que todo se resuelve, si bien ya lo hacían varios presidentes o varios dirigentes, a través de tours gastronómicos, ¿no? Como bien lo decías vos al principio, ¿no? Ahora, a los que catalogó como héroes a estos 87 diputados, también con un asado, termina blindando el Congreso de alguna manera para que no terminen rectificando los vetos que puede llegar a tener el presidente. Bueno, él tuvo una metáfora de rugby. Él dijo que quiere formar un scrum legislativo, un scrum que empuje y que lleve al gobierno, bueno, a no solo ratificación de lo que él eventualmente pudiese llegar a vetar, sino al acompañamiento de las nuevas iniciativas que va a presentar prontamente el Poder Ejecutivo. Están hablando de cuatro a 5 legislaciones nuevas. Y bueno, está queriendo conformar este scrum no solo para que pasen las leyes, sino que para las que vienen en contra de parte de la oposición, bueno, si las puede vetar, que tenga respaldo. Y los tours gastronómicos, si querés, es cierto, pero me parece que no es nada nuevo. Si bien es cierto que llegó con un discurso de que era algo nuevo, me parece que los tours gastronómicos, los cafés, las sobremesas en la Quinta de Olivos eran algo a que le estábamos tristemente acostumbrados también. Claro, estábamos acostumbrados, pero con un detalle, él trató de ratas, entre otro calificativo, al Congreso. Quiero escuchar tu opinión. ¿Parece que está haciendo una escuela de dirigente político? Porque siempre los trató de rata, etcétera. Y sin embargo, como lo decías vos, termina haciéndole caso parcialmente a Macri, diciéndole que le dé más importancia a la gestión, que se involucre, que se embarre un poco más con lo que él denominaba la casta o las ratas del Congreso. Y Milei aprendió, tal vez a los golpes, que en política lo ideal es enemigo de lo posible, y él se asustó mucho cuando en una misma semana tuvo el legislativo conformó 2 veces los 2 tercios, los famosos 2 tercios. Uno fue para la movilidad jubilatoria, que después él vetó, y después fue para los fondos de la CIDE, que finalmente terminó confirmándose, y eso sí le fue para atrás. No solo le preocupó esa conformación de esa mayoría especial, esa mayoría muy especial que tiene que conformar el gobierno, porque le permitiría tener los votos para un eventual juicio político. Eso es lo que lo inquietó, y me parece que ahí decidió arremangarse y decir esto no podemos seguir perdiendo gente. Los que al principio acompañaban dejaron de acompañarnos, hay voces cada vez más críticas. Entonces me parece que él entendió que el presidente se tiene que involucrar, tiene que tomar café, tiene que citar, armó una mesa política más amplia que lo que era el triángulo de hierro únicamente entre Karina Milei y Santiago Caputo, y me parece que en este andar haciendo política le está yendo un poco mejor, por lo menos consiguió éxitos. El legislativo, que ya sabemos que lo celebraron, o ellos llaman no lo celebraron, pero bueno, esta cuestión del agasajo que hubo en Olivos, y también empezó a cosechar éxitos políticos porque logró que el Partido de la Libertad Avanza sea reconocido en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires, y dentro de poco va a ser el lanzamiento del partido a nivel nacional. No son pocos de la mano de Karina Milei. Nuevo. Exactamente, la armadora Karina Milei es la que se puso encima la misión de conformar esta estructura a nivel nacional, algo muy complejo de realizar. Lo está realizando, ya tiene la inscripción en alrededor de 6, 7 provincias y va a seguir haciéndolo para tener el sello de la Libertad Avanza para las elecciones legislativas de 2025 y no tener que depender de acuerdos con estos famosos sellos de goma que, bueno, se le ha colado mucha gente muy particular, muy especial y muy controvertida en las listas. Javier, ¿crees que esta interna que se masificó, que se
profundizó en todos estos meses de La Libertad Avanza con Milei, vicepresidenta Karina Milei, la diputada Rietas, Sago, que se termina yendo de la presidencia, etcétera, etcétera. Creo, lo dijiste el domingo pasado en tu programa que tenés con tu padre en Canal 26, Sí. de a poco y en función de lo que mostraba la televisión pública, intentó dar un mensaje de que las internas se están sanando. Bueno, él se involucró para lograr ese objetivo. De hecho, si te fijas, por lo menos se moderaron, ya no hay discursos, ya no hay escándalos. Esa gente que tenía tanta profusión por escribir, por comentar y demás, bueno, están todos un poco más calmados y están tratando de buscar los enemigos no adentro, como estaba pasando, que había una especie de casa de brujas interna, en donde muchos se sintieron muy atacados y empezaron a buscarlas afuera. En el discurso de Milei ya vimos que confrontó seriamente y severamente con el kirchnerismo, incluso en parte de su discurso confronta severamente con Mauricio Macri. Bueno, nuevamente se empiezan a poner en tono electoral, porque si te da una metáfora, si querés, literaria, viste que las narraciones empiezan con una introducción, un nudo y un desenlace. Bueno, estamos entrando en lo que es el nudo, y el desenlace lo tendremos ya a principio del año que viene de cara a las legislativas del 2025. Javier, ¿qué papel juega el radicalismo hoy como una gran parte de la oposición? Tenemos una oposición muy fuerte, muy cerrada como es el kirchnerismo, pero la oposición o una parte de la oposición como es el radicalismo, ¿cómo entra a jugar con un Javier Milei que juega a la división de los radicales? Un Lustó, un de Loredo, el cordobés de Loredo, los 5 diputados, 4 diputados radicales, entre ellos un cordobés que termina no dándole el voto que pedía el presidente del bloque, que era de Loredo, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene el radicalismo y de qué manera le sirve a Milei? Mira, el radicalismo viene dividido hace ya tiempo, y tal vez antes de Milei. Lo que pasa es que antes de Milei era una fisura. ¿Te acordás lo que era el grupo de los radicales Malbec, estos que acompañaban a Alfredo Mendoza de Cornejo? Es Alfredo Cornejo, exactamente. Estaban los radicales Malbec, que eran los radicales más territoriales, si querés, los que tienen responsabilidades sobre territorios, y después los radicales más porteños, que son el grupo de Lustó, el grupo de Jacobiti, de Angelici. Bueno, ese grupo representado por esos hombres que se fueron quedando con las estructuras del partido, primero con la convención radical, después con la presidencia del partido, y esa fisura que inició allá en la interna de Juntos por el Cambio, bueno, se quedó en una fractura expuesta con el gobierno de Javier Milei, porque están los que lo quieren combatir, los que dicen que son los intransigentes, que son Martín Lustó y los Gastón Manes y Facundo Manes, que para los radicales históricos son los advenedizos, los que no eran radicales, los que vinieron ahora y oportunistamente se quieren quedar con el partido para combatir a un gobierno, pero que en realidad no representan al partido, y los radicales territoriales, los que sienten que tienen más derechos sobre los demás, que quieren recuperar el partido para poder bajar la línea que ellos quieren, que es una línea, si querés, más pragmática, y en ese pragmatismo acompañar determinadas iniciativas del gobierno y cuestionar o oponerse a otras. Javier, dame una definición de los radicales ya como para ir finalizando. En la historia marca que estaba la Unión Cívica Radical Intransigente y la del Pueblo. Hoy, ¿cómo la podrías conceptualizar? Bueno, como todo en la Argentina, hasta los apodos son más decadentes, porque ahora los radicales se dividen entre los radicales peruca, a los que se llaman a estos que radicales están acompañando, peluca. o peruca por el peronismo, a los Sí. que acompañan a las iniciativas de la oposición, a los que votan con el kirchnerismo. Esos son los radicales peruca, que eran los radicales K también en su momento, y de ahora los otros radicales los llaman los radicales peluca por la melena de Javier Milei, la melena despeinada de Javier Milei. Entonces los que acompañan a Milei, estos 4 diputados que cambiaron su voto, algunos más que votaron a favor de la ley de bases y demás, el propio Rodrigo de Loredo, bueno, a esos los conocen como el grupo de los radicales peluca, y los otros son los peruca. Excelente Que están definición. con el peronismo, o los quieren señalar como que son los que le hacen juego al peronismo. Excelente definición, me parece, en estos tiempos actuales del radicalismo, que no sale de esos internismos. Aparte te lo escuché decir el domingo pasado y me pareció una definición excelente, Javier. Muchas gracias, Cristian. Te quiero despedir sin antes invitarlos a todos a que te vean los domingos con tu padre, con Roberto García, en Canal 26, donde siempre tienen muy buena data política. Gracias, Javier.
Muchas gracias, Cristian, gracias por la invitación. Muy bien, así pasaba Javier García. En el próximo bloque vamos a estar hablando de algo más mundano, más local, como que tiene que ver el pedido que hace la oposición sobre la destitución del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero. Ya volvemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. No te vi, voy llegando tarde al trabajo. Y yo estoy llevando a mi hija a la escuela. Por favor, pensé en nosotros. Tenemos menos protección. Perdón, es que ya no llego a frenar a tiempo. Vengo muy rápido. Compartimos las calles. Baja un cambio. Municipalidad de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Ya estamos en el segundo y último bloque, lo anticipábamos al principio, ¿no? La destitución por parte de la oposición del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, por todo lo que ya es de público conocimiento, un subjefe de la policía preso, las autoridades del servicio penitenciario también preso, a lo que se agrega otros adimentos. Por eso ya estamos con el legislador de la oposición de Mejor Futuro, el doctor Gregorio Hernández Maqueda. Gracias por venir, Grego. Hola, Cristian. Muchas gracias a vos por invitarme. ¿Por qué el pedido de juicio político o destitución al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero? Bueno, es una iniciativa que parte de nuestro senador Luis Juez y de nuestro diputado Rodrigo de Loredo, que la verdad es que nosotros los legisladores acompañamos porque la crisis de inseguridad es total y absoluta en Córdoba. Está desatado el delito, los robos de autos, más de 8 autos se roban por día. ¿Vos podés creer que se roban los autos en Córdoba sin la complicidad de la policía controlada por el poder político? O sea, por el ¿roban gobierno. autos, según su entender, por la complicidad de la policía? De una parte de la policía no tengas ninguna duda, de los jerarcas. Ellos saben absolutamente el circuito. Bueno, de los celulares sí sabía, estaba metido el subjefe, Sí, ¿no? sí, pero es de todo el delito. A ver, hay dos modelos de lucha contra el delito, contra la inseguridad. Con el que prima en el 85% de los casos, esto lo dice Alberto Binder, que es un especialista, en el cual la política es negociar con el delito, administrar el delito solo a los fines de evitar estallidos sociales. ¿Cómo? Es un título profundo lo que me estás tirando. El negocio de la política es negociar con la delincuencia. Administran el delito, no lo combaten. El otro modelo es el combate al delito, que por supuesto que es una lucha sin cuartel, una lucha en la que nunca vas a ganar del todo y nunca vas a perder del todo. Ahora, es un esfuerzo permanente y constante por, sobre todo, combatir los delitos más graves y sobre todo combatir a los delincuentes más poderosos, porque, a ver, meter preso al último eslabón de la cadena, ya sea narcomenudeo, no hay nada más funcional al narcotráfico que la política de narcomenudeo, siempre y cuando no derive en causas
con la caída de los jefes de las multinacionales de la droga. Por ejemplo, el clan Gallardo, que estaban en San Francisco. Ahora, ¿no tendríamos que darle un poco la derecha, me pongo en abogado del diablo, cuando se detuvo al narcotraficante buscado en Ecuador, Fito, acerca de Carlos Paz, por ejemplo? A la familia, perdón. La pregunta es ¿por qué eligió Córdoba para venir? Si gobierna hace 25 años el peronismo. ¿Y según tu visión, por qué? Porque el gobierno de Córdoba es favorable al delito. No tengas ninguna duda. Déjame hacerte una contra pregunta. Todas las provincias, siempre nos comparamos con Santa Fe o Mendoza en función de lo que representa Córdoba, digo, tienen esos problemas de delito, narcotráfico, etcétera. ¿No hay una jugada política, no hay un tiro por elevación al gobernador Yarlora pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad? Sí, nosotros somos oposición y fuimos a elecciones y perdimos contra él y lo queremos reemplazar en el poder. Nosotros no ocultamos que somos una alianza política que busca el poder, porque creemos que aplicando nuestros valores y nuestros principios, Córdoba puede estar mejor. Si no, nos dedicaríamos a otro rubro. Obviamente que eso es una realidad. Ahora bien, los hechos son los hechos y la verdad es la verdad. Y acá hay un gobierno que está hace 25 años, han cambiado, ha habido alternancia de nombres y de personas, pero no de partido y no de modelo, que ha diseñado un plan de impunidad. ¿Para qué? Para poder ejecutar actos no transparentes y de muchísima corrupción sin que los persigan. Por eso tenés un fuero mal llamado anticorrupción, que es el fuero de la impunidad, que archiva y desestima sistemáticamente todas las denuncias contra los principales funcionarios del gobierno. No hay uno, salvo Camerat, que no era del Partido Justicialista, o sea, no era peronista. Claro, al final, y con una impunidad tremenda, digamos. Pero después el resto, todo garantizado impunidad. Fíjate, González está libre. Bueno, caen algunos, ahora nunca de secretario de Estado para arriba. O sea, nunca cayó un ministro, nunca un gobernador. Mira Gil, por ejemplo. O sea, está procesado, pero sigue siendo ministro. Pidió licencia, sin goce de sueldo. Pero con lo cual es peor, porque encima tiene la investidura ministerial, porque él sigue siendo ministro de la provincia, pero no tiene que laburar. Entonces se puede dedicar 100% a lo que tenga ganas. Entonces, la verdad es que es un delirio, porque la impunidad se la consagra el cargo de ministro frente al esfuerzo que tiene que hacer el Estado para perseguirlo y eventualmente la condena, porque si no la fiscal no hubiera investigado, instruido la causa durante un año y determinado que hay mérito suficiente para acusarlo por violencia de género y lesiones leves. Entonces, ¿quién piensa en los derechos de las víctimas? En el fondo, veo que todo el sistema está hecho para preocuparse por los derechos de los políticos y los funcionarios y nadie en los derechos de la gente y de las víctimas de los delitos. O sea, ¿quién piensa en las víctimas de los delitos? No, supuestamente tendría que ser el Estado. Claro, ¿cómo te metés con Quinteros, que es buen tipo? ¿Cómo te metés con Gil? Pero escúchame, ellos son funcionarios públicos, nadie los obligó a estar ahí. Tienen que hacer su trabajo responsablemente, no tienen que cometer delitos, no tienen que abusar de las mujeres, ni de las cosas, ni robar, y no tienen que designar a personas corruptas. Y si hay personas corruptas, más vale no designes a nadie. Ahora, es lo que dice el presidente, yo prefiero no designar a alguien. Con estas cosas, por ejemplo, con la detención del subjefe, uno de los subjefes de la policía de la provincia, que es un cargo altísimo de la plana mayor, con esto nosotros demostramos, lo dice el oficialismo, que hay división de poderes. Aquel que se aparte 1 milímetro de lo que indica la ley va preso. ¿También no es un mérito? No, porque en realidad el mérito es del fiscal valiente, de casi el único fiscal valiente que hay en Córdoba, que es Enrique Gavier. O sea, es cierto, quedan funcionarios judiciales independientes y valientes, como uno, evidentemente, por su accionar, es el fiscal Gavier, otra, la doctora Company de Villa María. Bueno, pero son la excepción, no son la regla. El tema es la política que ellos han diseñado para consagrarse impunidad a ellos, y eso baja hacia la policía. Porque la ejemplaridad en la política, la ética pública, es clave. Si yo soy un policía, tengo un jefe de policía, tengo un jefe ministro y tengo un jefe gobernador, porque esa es la escala jerárquica, y veo que el de arriba hace lo que quiere y nunca jamás va a tener consecuencias, porque no se lo va a poder destituir por juicio político, porque no va a poder ir preso por si cobra coimas o si pide coimas. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Hago lo mismo, o, si soy honesto, miro para otro lado. La teoría de la manzana podrida, ¿no? Pero ya hay dos ministros ya. Y hay una complicidad de silencio. Lo peor en Córdoba no son tanto los corruptos no son muchos.
Lo que hay muchos son cómplices de silencio, cobardes, que se callan la boca por conveniencia y por burócratas, porque son miembros de una burocracia ineficiente, pero con tal de mantener su puesto, su poder y sus ascensos, les importa nada lo que le pasa a la gente. Ese es el principal problema que tenemos en Córdoba. Nombraste 2 fiscales valientes, entre otros que seguramente debe haber, pero la justicia acá también tiene una pata importante en estas cuestiones, entre otras cosas con la metáfora de la puerta giratoria. Mirá lo que hizo el fiscal Bornancini del Fuero Anticorrupción. Nosotros lo denunciamos por enriquecimiento ilícito a Rodrigo Rufeil cuando era intendente de La Calera, porque tiene un patrimonio indescriptiblemente rico, siendo una persona que no se le conoce profesión, no se le conoce trabajo, nada. Solamente está en la política. Bueno, ¿qué hizo Bornancini? Elevó a juicio y procesó a todos los funcionarios del gobierno de La Calera, de Rufeil, momento, sí, de Rodrigo Rufeil, menos a Rodrigo Rufeil. ¿Por qué? Porque es legislador. Y los legisladores no tenemos fueros. En la época de la Sota ya le habían sacado los fueros. Claro, que eso fue una cosa buena de la reforma constitucional que impulsó de la Sota. O sea, y Gil está invocando y está apretando a la jueza Dottori, invocando que él tiene fueros porque es ministro. Por eso no renuncia y pide licencia. Es una bomba de humo. Porque él dice, yo tengo fueros, yo no puedo ir preso. Entonces, la Córdoba de los privilegios es la Córdoba de la corrupción y es la Córdoba de la impunidad. Esa es la Córdoba contra la que nosotros luchamos. Quiero volver un tema al principal tema por el cual te hemos convocado. Digo, desde el oficialismo lo acusan a ustedes de hacer politiquería, lo cual metafóricamente estaría en una chicana. Es política, es cierto, de la buena y de la mala. Ahora, ¿qué propondrían ustedes de la oposición, independientemente que no están en gestión? Bueno, a ver, nosotros tenemos, pero te diría cientos de proyectos presentados. El problema es que el oficialismo no los trata. A ver, tírame uno para ir finalizando el programa, Gregorio. Ampliar la competencia para investigar la corrupción a todos los fiscales, no solo a 2 como hay acá, porque como ya saben quiénes son, cierran todas las causas. Esa es una de nuestras propuestas. La otra, Córdoba no tiene ley de acceso a la información pública. O sea, si vos como periodista o yo como dirigente quiero obligar, no hay transparencia. Bueno, pero hay una escuela que por carácter transitivo se va a venir porque mi ley ahora también limita el acceso a la información pública, ¿no? Lo cual está pésimo, porque la información es del público, no es del funcionario que circunstancialmente ocupa el cargo. Seguramente, entonces, porque estás ocupando un puesto público. Claro, ¿no? Pero digo, son la extinción de dominio, otra propuesta para recuperar la plata que no puedan explicar los corruptos, tanto políticos corruptos, policías corruptos, fiscales corruptos, jueces. Bueno, ninguno de esos un abanico de propuestas que tienen seguramente nos sobran las propuestas. Gregorio, te quiero agradecer y seguramente no será la última. Un placer. Hasta la próxima. Gracias. Nos vamos, que tengan principalmente una feliz primavera. Gracias. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.